Hola chicos, bueno, en esta ocasión vamos a continuar hoy en la clase de literatura, ¿ok? Hoy vamos a continuar con la época medieval de la literatura española, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente los inicios, qué tipos de manifestaciones literarias había en esta época, como las jarchas, las égulas, los cantares de gesta, los cantares de clerecía, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del cantar del Mío Cid, que esta obra literaria es un cantar de gesta. ¿Okay? Entonces, un cantar de gesta son las narraciones que hablan acerca de caballeros, ¿no? Situaciones heroicas, valerosas, ¿no? De un héroe de esta época, ¿no? Para su pueblo. Los cantares de gestas eran obras recitadas, cantadas, ¿ya? Porque estaban hechos en verso, recitadas, por los juglares. Los juglares eran unos artistas, ¿no? Del pueblo que iban y recitaban estos poemas con música, una que otra acrobacia, en plazas, en castillos, narrando estas aventuras de héroes eh, fantásticos para su pueblo, ¿no? Entonces, esto era un cantar, en este caso eran los cantares de gesta. Uno de ellos, y lo más importante para la literatura española, es el cantar del mío Cid. Si bien es una obra literaria, tiene como personaje a Rodrigo Díaz de Vivar, que sí es un personaje, redundando la palabra, de la vida real, un caballero medieval que estuvo, ¿no? Dedicado al servicio del rey Alfonso VI en esa época, ¿no? Alrededor del siglo XII, ¿no? Aproximadamente, o incluso antes, siglo XI, ¿no? Entonces, narra, como le dije, la historia acerca de este personaje, que si bien es un personaje de la realidad, existió, ¿no? Pero esta narración cuenta de manera maravillosa, ¿no? Lo que vivió, lo que hizo, resaltando todas sus virtudes de un caballero con características de esa época, que es la fidelidad hacia su rey. ¿No? Entonces, como decía, esta obra del Cantar del Mío Cid ya pertenece a, digamos, a la especie de cantares de gesta. Está dividido en tres partes, ¿ok? Tres partes. La primera es el Cantar del Destierro, ¿ya? Esa es la primera parte de esta obra. Entonces, como decía, tiene como personaje al Cid, ¿ya? Cid significa señor, ¿no? Es un lenguaje árabe, ¿no? Dentro del lenguaje Cid, mío, quiere decir mi señor, ¿no? Le pone un carácter de pertenencia, ¿no? De gratitud hacia este personaje al colocar este título. ¿Okay? Entonces, vayamos a básicamente a lo que trata. Entonces, esta obra está dividida en tres partes. Está hecha en un lenguaje, digamos, inicial del castellano, ¿no? Es un lenguaje, si vemos las obras en el lenguaje original, es difícil de entender, ¿no? Porque ya que es el inicio, ¿no? La primera formación del castellano, del español. ¿No? Entonces, en este primer cantar, ya que es el cantar de destierro, tiene como argumento principal, ¿no? Que el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, es expulsado del territorio de Castilla, ¿no? Y él tenía la autoridad, tenía su familia, tenía sus riquezas, todo. Él es expulsado de ese lugar, habían creado una especie de trama, de engaño, ¿ya? En la cual a él lo acusaron de que quedaba con parte de las riquezas, de las ganancias o de los cobros que realizaba, ¿no? En nombre del rey. Entonces el rey, enterado de esto, es que manda expulsar de Castilla, lo destierra, es decir, lo retira de la ciudad sin ninguna de sus riquezas, de sus beneficios, ¿no? Incluso él también pierde a su familia, ya que tanto su esposa como sus hijas, ¿no? Son, digamos, enviadas a un monasterio para que ahí estén viviendo, estén alimentadas. Mientras tanto, el Cid estaba fuera de la ciudad de Castilla, fuera de sus dominios, ¿no? Acompañado de un grupo pequeño de personas que estaban a su servicio.
Entonces, el Cid decide recobrar su honor, recibe o decide que el rey lo perdone. Para eso, él comienza a luchar contra los moros. Los moros en esa época habían invadido muchas de las ciudades de España. Entonces él comienza a luchar, ¿no? Poco a poco ir ganando ciertas, digamos, ciertas batallas, ganando también fama, ¿no? Ganando también riquezas, ¿no? Entre ellas tenemos la batalla de Tebar, ¿no? En la cual él logra invadir, conquistar este lugar, ¿no? Retener incluso al rey, pero mostrando como un carácter de piedad, de bondad, lo libera, ¿no? Pero él obviamente se queda con sus tierras, se queda con sus riquezas. Entre las batallas más importantes ahí de la lucha es aquel que se realiza en Barcelona, ¿no? Donde expulsa un grupo de moros, tiene gran riqueza, y él decide enviar, enviar a un emisario hacia el rey, dándole las riquezas, ¿no? Enviándole las cosas que había capturado entre caballos, oro, espadas, ¿no? Les envía y con la finalidad de que el rey lo perdone. Pero en ese instante él no lo hace. El rey todavía no, pero sí acepta todo lo que le había enviado. ¿Ok? Digamos que en esos argumentos termina la primera parte, ¿no? Que es el cantar del destierro. En la segunda división del cantar del mío Cid es el cantar de las bodas de las hijas, obviamente, del Cid. En esta parte, ¿no? Nos cuenta, después de que el Cid haya realizado muchas luchas a favor de conquistar las ciudades y obviamente a favor de buscar su perdón, él tiene una pelea muy importante que se realiza en Valencia. Él lucha y logra vencer a un gran bastión de los moros, los árabes que han invadido, ¿no? Y él envía alrededor de 200 caballos con la misma cantidad de espadas hacia el rey, ¿no? Al rey Alfonso VI. Y nuevamente pidiéndole que logre reencontrarse con su familia, con su esposa y sus hijas. Y el rey acepta este pedido, obviamente junto con sus riquezas, y además estaba enterado de la fama, ¿no? Que estaba adquiriendo el Cid por la lucha que estaba realizando contra los moros. Entonces, el rey acepta. Pero para eso, ¿no? Se acercan los infantes de Carrión, que eran dos jóvenes que fueron hacia el rey para pedir al matrimonio a las hijas del Cid, ¿no? Que son Elvira y Sol. Obviamente el Cid solamente le quedaba aceptar, ya que era un pedido del rey, y además él consideraba que le permitía ascender en la clase social, ¿no? Adquirir cierto poder. Entonces él acepta, pero obviamente con cierta desconfianza, ¿no? Eso es lo que ocurre. Después del matrimonio, ya se ocurren algunos sucesos que no le agradan al infante, al, al Cid, ¿no? No le agradan, ¿no? Entre ellos era que mientras sus soldados, ¿no? Iban a luchar, a pelear, los infantes de Carrión mostraban una actitud de cobardía, ¿no? Evitaban esas situaciones, no afrontaban algo que en esa época no era bien visto, ¿no? Entonces, pero hay una situación que, digamos, es más resaltante en este momento, que es en una de esas ocasiones, ¿no? El Cid tenía como mascota, digamos, un león. ¿Qué ocurrió? Que escapó en el castillo. Y para eso, los infantes de Carrión, que se habían ganado la fama de ser personas muy cobardes, tuvieron la actitud de esconderse, ¿no? Según el relato, dice que en medio de, digamos, de la parte externa del castillo, una especie de parque, ¿ya? Estaba sentado y el Cid, y al enterarse de esa situación que le habían informado, uno de los infantes de Carrión se esconde detrás de la silla que se encontraba y el otro entre unos arbustos, ¿no? Mostrando una situación de cobardía que obviamente todas las personas que estaban alrededor
se, se habían enterado y a partir de ese momento eran el punto de la burla, ¿no? El punto de burla de ese momento tan bochornoso. Entonces, en base a eso, termina el argumento del segundo cantar, ¿no? Que es el cantar de las bodas del mío Cid, ¿no? Luego, en la tercera, que es el cantar de la frente de Corpes, ¿ya? Continúa con esa situación que vivían los infantes de Carrión, ¿no? De temor, de miedo, de burla por el suceso que había ocurrido con respecto a los leones, ¿no? Entonces ellos deciden regresar, ¿no? A su ciudad, tanto con sus esposas, ¿no? Entonces el Cid solamente le queda aceptar, ¿ya? Aceptar esa situación y se retiran, ¿no? Los infantes de Carrión se retiran del castillo de Cid, se van, ¿no? Con la excusa de que van a volver a su territorio. Pero para eso ellos habían planeado, ¿no? Llegar a un lugar, a un bosque, ¿ya? Y azotar a sus esposas, o sea, a las hijas del Cid. ¿Qué hacen? Las azotan, las maltratan, las desvisten y las dejan atadas a los árboles, desangrando para que así puedan morir. Pero para él, el Cid de alguna manera presentía esa situación, una desconfianza, y envía ya a uno de sus siervos para que los vigile. Y en eso es así que ese sirviente lo encuentra a las hijas de Cid atadas y desangrando, todas muy débiles, las desata y las cura. Obviamente enterado el Cid de esta situación, va hacia el rey y le pide justicia, ¿no? Le hace un juicio a todos los infantes de Carrión. Y entre ellos, ¿no? Como decisión, es que se enfrenten, ¿no? En un primer momento el Cid contra los infantes de Carrión, pero entre sus, digamos, sus siervos surgen unos guerreros, unos caballeros que dicen que el Cid no los enfrente, sino ellos. Entonces esos caballeros luchan contra el infante de Carrión, ¿no? Por recobrar ahí el honor y son derrotados. Obviamente se separan, ese matrimonio queda disuelto, ¿no? Y el Cid recobra, ¿ya? Recobra su honor con respecto a sus hijas y también recobra las riquezas, los regalos que les había dado a los infantes, entre ellas dos de sus espadas más importantes, ¿no? Tizona y Colada. Entonces, en ese aspecto se basa el cantar, este tercer cantar, ¿no? Que es la frente de Corpes. Pero continúa, ¿no? Nuevamente con el matrimonio de sus hijas del mío Cid. En este caso, con los infantes, ya no serían infantes, sino son los príncipes de Navarra y Aragón, ¿no? Vuelven a casarse y obviamente el Cid continúa con sus luchas para seguir reincorporando los territorios invadidos por los árabes al reino de España. ¿Okay? Entonces, eso sería el argumento de esas tres partes en las cuales está dividido el cantar del mío Cid. ¿Okay? Entonces, tiene esas características. Ahora vamos a analizar, ¿no? Dice que esta obra tiene como título el cantar del mío Cid, pero algo curioso. Encontraron sí el manuscrito, ¿no? Es decir, la obra impresa, pero con respecto a la primera hoja no, así que hay ciertas dudas con el título, ¿no? Ya que en la primera hoja no lo encontraron completamente. Pero digamos, reconocen este título, esta obra, por la mención que hacen en los siguientes capítulos, en las siguientes hojas, ¿no? Entonces lleva esta denominación, ¿no? El cantar del mío Cid. Otros tienen, digamos, otras traducciones, el Cid campeador también, ¿no? Entonces, ahora es de un carácter anónimo, como los cantares de gesta. Recuerden que eran relatos que se hacían en plazas, ¿no? En algunos castillos, por los juglares, y obviamente eran de carácter oral. Al ser oral, como que no se conocía el autor. Por eso que te dice que es anónimo. Ahora, con los posibles, ya que hay teorías, ¿no? Con los posibles autores, nos dicen que puede ser una obra escrita por Per Abad, ¿no? Que era una especie de monje,
Y nos dice, ¿no? Una teoría que él fue la que realizó la escritura, ¿no? Escuchó esas narraciones, esas gestas, y lo escribió. ¿Ok? Luego, hay otra que nos menciona quiénes pueden haber sido los posibles autores, ¿no? Dos juglares, que es Medina Celi y Esteban Bernás, ¿no? Son también una posible teoría, ¿no? Que hasta el momento tiene validez, que esos dos juglares pudieron haber sido los autores de esta obra, ¿no? Ahora, ¿en qué época se desarrolla? En la Edad Media, ¿no? En la época que este evento histórico se desarrollaba en toda Europa, ¿no? La Edad Media, la época de los caballeros, del feudalismo, ¿no? Que nos habla acerca de los reinos, los reyes. Luego, corriente literaria, está en la época medieval. Ya recuerden que en la literatura se derivan en épocas, ¿no? Época medieval, antes está la clásica, luego está el Renacimiento, romanticismo, realismo, no son las épocas en las cuales se divide. Esta se desarrolla en la época medieval. El género literario es el épico. El épico, recuerden, que narran historias, relatos fantásticos, ¿no? De héroes, héroes de una nación, de un país, de un reino. La especie es el cantar de gesta. Decimos que los cantar de gesta son relatos de carácter oral escrito en verso que contaban las hazañas de caballeros medievales, ¿no? Caballeros heroicos para un reino. Su estructura, como ya hemos visto, está dividida en tres partes: el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Ok? Entonces, presenta un narrador omnisciente, es quien relata, ¿no? Y conoce todo lo que ocurre en esta obra. El tema principal es la lucha constante de Cid por recobrar su honor, ¿no? En base a eso, tenemos los personajes. El personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar, y en el texto conocido como el Cid. ¿Ok? El Cid. Luego tenemos al rey Alfonso VI de Castilla, ¿no? Y luego es uno de sus guías o familiares también, que es Minaya o Álvar Fáñez, ¿no? Y él era el encargado de ir hacia el rey Alfonso VI para llevar todos los regalos y hacer las peticiones del Cid, ¿no? Entre los personajes secundarios tenemos otros: Martín Antolini, Pedro Bermúdez, Muñoz Agustioz, son quienes acompañaban al Cid, ¿no? En sus aventuras. Luego los infantes de Carrión, las hijas del Cid, la esposa de Cid, que es Jimena, entre otros, ¿no? Entonces, estas serían las características generales de esta obra importante para la literatura española, ¿no? Una obra que relata a un personaje real, pero con un carácter fantasioso, ficticio y heroico, ¿no? Para esta época. Ya que, según el contexto histórico real, en algunos aspectos de la obra varía, ¿no? No coincide, ¿no? Entonces, en esas tienen las características de esta obra literaria de la época medieval. ¿Ok?